3 cosas que nos cuestan en un podcast. Hoy voy a hablaros de 3 cosas que en general cuesta a todo el mundo haciendo un podcast. La primera, saludar y despedirnos. Esto es importante que sea rápido en ambos casos. Al inicio, pues en 20 a 30 segundos tenemos ya que haber ubicado al oyente nuevo y habernos presentado a nosotros, al tema, al invitado, a lo que vamos a hablar en el día. Puedes tener una coletilla que te caracterice, estilo buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía Café Lock, o muchas otras. Yo en los míos tengo algo muy estándar, que es de una manera muy sencilla, pues ya se dice. Pues decimos, hola, soy Sune, hola, soy Noé, hola, soy Carlos, estás escuchando el podcast Patatín y hoy hablaremos de ¿cuál? Por ejemplo, los podcasts de Emilio Cano y Emilcar pues tienen también un inicio muy característico. Te dicen el día, la hora, algo así, ¿no? Y más o menos muchos podcasts de su red pues funcionan igual. Entonces, puedes buscar esa fórmula que te caracterice y que la gente sienta un poco de estoy en casa, estoy en mi hogar. Al final casi mejor, porque normalmente si no tenemos nada preparado, nada escrito, alargamos la despedida como el que se encuentra al vecino en el ascensor o el que quiere salir de casa de su abuela y no consigue salir. Yo recomiendo guionizar las entradillas y las salidas hasta que estemos acostumbrados, y si te sale una frase digna de recordar, de esas que se quedan dentro, pues aprovéchala y ponla al final de tu podcast. Por ejemplo, en Gabinete de Curiosidades, os enseño aquí el eslogan con una tote bag, Nuria siempre dice, si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? Solamente dice esa frase al final de cada podcast y le ha dado para eslogan. En Nación Podcaster, por ejemplo, yo digo recomendad podcast porque ya sabéis que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Es una frase que te deja ahí para final de episodio como muy pensativo y que quiero que todo el mundo de verdad recomiende los podcasts. De esta manera también puede ser que recomienden el mío, pero sobre todo que vayan con ese espíritu de yo tengo el poder de hacer que el resto del mundo conozca los podcasts, porque me interesa mucho esa evangelización, que todo el mundo, es que lo pienso de verdad, es una frase que pienso de verdad, todo el mundo le gusta los podcasts, pero todavía no lo saben. Y la gente dirá, ¿por qué? Muy sencillo, todo el mundo le gustan todos los temas, en los podcasts se tratan todos los temas, ergo te gustan los podcasts. Chimpún, solamente tienes que encontrar tu tema. Es como los libros, encuentra tu tema. En Cosas de Padres, pues tenemos la frase de recordad que a los gurús de la crianza seguro que no tienen hijos. Les cerramos ahí con un poquito de tranquilidad, vamos a calmarnos, todos podemos hacerlo muy bien y no tenemos que fiarnos tanto de esos gurús que lo mismo nos hablan desde un pedestal que no tienen hijos. Le quitamos un poco de hierro a la cosa y además es una frase muy, muy graciosa. ¿Qué más? Estas frases lo que hacen sobre todo es, para mi entender, generar una comunidad y que la gente luego, ¿no? Pues que es como el namaste de nadie sabe nada, es como pequeñas coletillas, te reconoces. Son frases que generan mucha unión porque sabes que lo dice esa persona. Y por ejemplo, verás raro a alguien que diga recomienda podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts pero no lo saben. Verás muy raro que no digan esa frase y no vaya acompañado de un como dice Sune. O sea, muy raro. Una vez ha pasado solo. Y porque borraron el nombre porque la persona que lo entrevistaron lo había dicho. ¿Qué más? Lo dicho, yo recomiendo que lo tengáis escrito. Que no suponga un suplicio en el guión poner hola, me llamo Juan, hoy hablamos... No pasa nada. Que lo tengas ordenado. Si tienes que decir un anuncio, una URL, recordar una membresía, ¿cómo se dice? Un newsletter, apuntadlo todo el guión. O sea, no os olvidéis al principio, pues todo esto escrito. Y al final igual, una vez que digas el guión. Aquí se termina, pues aquí terminamos. Y damos esta frase, el resto del equipo se calla y la persona que va a despedir lo tiene apuntado. Y se despide. ¿Qué más? Otra cosa que no sabemos hacer los podcasters bien en general, ¿vale? Habrá gente que lo tenga súper dominado y les aplaudo infinitamente. Mantener la constancia en la publicación, así en plan long time, ¿vale? Al principio, cuando uno crea un podcast, está muy on fire, está muy engorilado, nos flipamos con la publicación, con la grabación, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, tengo un montón de ideas, voy a sacar uno a la semana, algunos flipados incluso dicen, voy a sacar uno cada día, vale. Ese flipamiento no es malo, pero no te lances, o sea, graba
queda, consigue, hace entrevistas, que tienes 10 entrevistados en la cola de espera para una semana y tienes fuerzas y tienes tiempo, grábalos todos, genera contenido, a lo loco, pero no los publiques. Otro día hablaremos lo de empezar un podcast ya con 4 o 5 episodios publicados, que vaya tela. No los publiques, quédatelos y luego piensa bien. Vamos a organizarnos, que lo mismo, tienes una temporada entera hasta agosto y puedes vivir más tranquilo. Y luego cualquier cosa que te surja la vas añadiendo. O sea, ¿que quieres generar mucho? Genera, pero organiza, sobre todo organiza. Y otro día hablaré también de por qué la importancia de hacer podcast por temporadas. Estoy aquí autoadelantándome. ¿Qué otra cosa no sabemos hacer? Que está un poquito relacionada con esto de la organización. Matar un podcast. No sabemos matar un podcast. El otro día lo hablaba con mi amigo Eove en un directo de al otro lado del micrófono que hicimos de 2 horas. Os recomiendo ir porque hay como 200 recomendaciones de otros podcasts. No sabemos matar un podcast. Es algo que muy poca gente sabe hacer. De hecho, no conozco casi nadie que lo haya hecho conscientemente. Recuerdo que nosotros en la Wesome, hace muchísimos años, cuando ya veíamos que la cosa iba de mal en peor, dijimos, mira, vamos a hacer un episodio final y le dimos un argumento de que todavía ha sido un sueño, me desperté en plan Los Serrano, bueno, un poco de paripé. Era un podcast en el que hablábamos de actualidad de series, pero bueno, era por darle un pequeño final. Pero tampoco ni siquiera se hizo pensado, o sea, fue en plan, llevamos tanto tiempo sin grabar que hay que hacer algo. Hay gente que no hace nada de nada. Deja al podcast moribundo morir en las listas de ranking de iTunes eternamente. No dice nada, no le da un final. Hay gente que descubre el podcast, me he escuchado todos seguidos, ¿cuándo vais a volver? Y a lo mejor hace 3 años que no publican. Si luego quieres volver, puedes volver. En plan, a ver, Fénix resurge de sus cenizas. O incluso si no es una vuelta, sino que, ostras, me apetece mucho hacer este episodio, pero no sé, está ya medio abandonado. O claro, si no has dado un final, pues dices, venga, otro episodio más y otro episodio. Pero es como un esfuerzo bastante titánico en el que empezaba siendo mensual, luego cada 3 meses, luego cada 8, luego cada 9, luego anual, como el podcast de Bóveda. En cambio, si tú das un final, luego quieres hacer algo, pues oye, especial tal, bonus track, bola extra. Puedes añadirle muchas coletillas en el que tú digas desde el contexto, que el podcast está cerrado, pero esto me apetecía hacerlo. Que luego arrancas, pues lo dicho, te vuelves a organizar y vuelves. Y hasta aquí son las 3 cosas que en general no se tienen en cuenta y no dominamos. Si conseguís controlar estas 3 cosas, todo será mucho mejor para la creación y continuación de vuestro podcast, incluso final de vuestro podcast. Si te cuentas un poco el recorrido, inicio, cola y final de vuestro podcast. Son 3 cosas que nos cuesta mucho. Solamente nos centramos en el sonido, en el contenido, pero no en estos pequeños detalles que también son importantes. Y antes de despedir este contenido, no diré podcast o audio o vídeo, porque estoy a la vez en YouTube y en podcast en el Confidential, quiero decir que este contenido va a ser patrocinado por el aula virtual quieroserpodcaster.com y que si utilizáis el cupón 48 horas, se llama así, 48 horas, tendréis un descuento que se aplicará a todos los meses hasta que yo me retire. Ahí tenéis cursos actualizados de podcast. Tenéis podcast premium. Vamos a hacer debates cerrados entre los alumnos en un grupo de Facebook cerrado. Y muchas cosas más que van a estar en constante actualización. Espero ayudaros a conocer todo tipo de cosas que salgan en el mundo del podcasting. Los volcaré allí, todo lo que me encuentre. Así como ayudar a cualquiera que se quiere meter en el mundo del podcast y empezar de una manera muy sencilla. Allí tenéis opciones resumidas, opciones baratas, opciones invirtiendo, opciones de móvil. Lo he intentado enfocar de muchas maneras para que todo el mundo se sienta a gusto. Y el que quiera ir descubriendo más, tiene también la oportunidad. Así que lo dicho, si entráis en quieroserpodcaster.com/48 horas, ¿vale? El 48 con número, el resto con letras. quieroserpodcaster.com/48 horas. Tendréis un descuento que va a durar muy poquitos días. De hecho, el código ya os da un poquito de pista. Día 28 de abril de 2020. Voy a hacer un directo en YouTube, que va a ser un webinar con unas diapositivas muy chachis, donde va enfocado sobre todo a los que quieren empezar su podcast o los que no saben, están dudosos. Pues el webinar es un poco, se titula ¿por qué debes empezar tu podcast ya? Será a las 11 de la mañana, martes 28 en YouTube y en el Facebook de Nación Podcaster, ¿vale? Os espero a todos.
va a haber chat, podéis escribir y os voy a contestar. Y lo dicho, muchas gracias y no os olvidéis entrar en quieroserpodcaster.com. Y como veis, cambio mi despedida porque ahora me interesa que visitéis y os suscribáis a esta membresía. Así que las cosas cambian, hay que saber adaptarse. Muchas gracias y hasta luego.